Curso Gerencia en Construcción 1, Grupo Rápidos y Riesgosos, integrantes Coyle Linares, Carlos Jesús, Inca Quispe Anderson Julio, Quispe Gómez Natalie Fiorella, Mamani Paricoto Edin Jersen, Pau Carpañura Edi Rafael. Introducción. El presente trabajo es el resultado de la investigación realizada a la brecha que tiene la infraestructura de transportes en el Perú. Se han identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para plantearnos una visión de futuro del país al 2040. Visionando un futuro con grandes cambios que permitan lograr el desarrollo sostenible, se logró plantear propuestas integrales que posibilitan la disminución de la brecha actual de infraestructura de transportes, aplicando un análisis profundo con nuevas tecnologías y métodos constructivos. Brecha de la infraestructura en el Perú. Actualmente el sistema vial no llega a satisfacer los requerimientos que garanticen óptimas condiciones de accesibilidad, transitabilidad, confiabilidad, seguridad, limitando la inclusión social, la sostenibilidad en el crecimiento económico y la integración interna del país. Sector transportes está dividido en ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y puertos. A la mano izquierda tenemos la brecha a mediano plazo y a la mano derecha tenemos la brecha a largo plazo, con las estadísticas mostradas en los cuadros. Transporte. La infraestructura en transportes permite que las poblaciones se conecten entre sí y con redes de comercio. La articulación hace posible además el acceso a los servicios básicos necesarios para el desarrollo de las sociedades. Por otro lado, las ganancias en competitividad que genera tener una buena infraestructura de calidad impulsa el crecimiento de la economía al desarrollar una ventaja competitiva para el país, al aumentar la productividad de los factores y reducir los costos de transporte. Fuentes de corrupción. Una de las principales fuentes de corrupción son las concesiones en el sector transporte. Estas inician en el 1994 con la entrega de la carretera Arequipa-Matarani a la empresa Concar. Actualmente se tiene 14 concesiones viales. En peajes en el Perú tenemos 22 nacionales y 52 que se encuentran bajo concesión, mostradas en el siguiente mapa con los puntos rojos. También como fuentes de corrupción se tiene procesos de selección de obras públicas dirigidas, cuyos resultados son carreteras defectuosas, relaciones de parentesco, afinidad u otros entre los diversos actores que participan en las redes de corrupción. Debilidades. El gasto en infraestructura de transportes en el Perú es del 0.6% del PBI. Debería estar entre el 2% y el 3% del PBI según el Banco Mundial. La red vial nacional asfaltada tiene un exceso de capacidad, problemas de trazado, geometría y de confiabilidad y seguridad. La red vial nacional no asfaltada y red vial departamental descuidada requieren gran esfuerzo para alcanzar niveles razonables de transitabilidad. La red vial vecinal o rural no recibe ningún tipo o recibe muy poca atención por parte de los organismos públicos, habiéndose desarrollado un programa especial en los últimos años. Deficiencia en el planteamiento o planeamiento estratégico del sector transportes y de las unidades ejecutoras. Ausencia de la relación internodal en los ejes de desarrollo. Centros de formación. Desarrollar las competencias logísticas necesarias a nivel personal y a nivel empresarial que conviertan las empresas de transporte más competitivas. Promover la capacitación y asesoría logística del transporte de carga terrestre y la cadena de suministros del país. Contar con centros de formación que mejoren y actualicen su cualificación, aumentando las posibilidades de incorporar gente capacitada al mercado laboral. En el 2020 tenemos una visión proyectando políticas territoriales y la descentralización vial del Perú, estableciéndose nuevas formas de organización del uso y ocupación del territorio entre las diferentes regiones, uniéndose en 3 grupos: norte, centro y sur. El 70% de la red vial vecinal se encuentra pavimentado, logrando un gran impacto de desarrollo en las comunidades rurales y propiciando su desarrollo.
Visión al 2030. El Perú decide invertir en la construcción y mejoramiento de la carretera nacional del centro, tomando conciencia de la gran necesidad de mejorar la carretera que une las regiones Ucayali, Lima y Cerro de Pasco. La carretera termina en el puerto del Callao, fomentando la interconexión y desarrollo entre regiones, región selva, la costa y la sierra. Visión al 2040. La visión al 2040 es integrar todo el territorio nacional. Está dando por fin sus frutos. Se cuenta con el 90% de vías pavimentadas, nacional, regional y vecinal. Debido a la gran red vial nacional y la conexión de las zonas rurales más alejadas del Perú, el desarrollo agropecuario toma protagonismo, disminuyendo la pobreza rural en el Perú. Infraestructura ferroviaria. Brechas. Los ferrocarriles peruanos, que recorren poco más de 1929 kilómetros, se caracterizan por su falta de integración y baja densidad de su red, una considerable dificultad topográfica y la ausencia de inversiones en nuevas líneas desde hace más de 60 años. Fuentes de corrupción. En 1998 la concesión fue tomada en junio y posteriormente ENAFER fue liquidado. Esto debido al programa de privatizaciones iniciada en 1993. El contrato podrá ser renovado por 5 años hasta alcanzar los 70 años en total. Esto debido a que las inversiones realizadas en las vías férreas probablemente no alcancen en los 30 años pactados el íntegro de sus inversiones. Por eso es que se les da la oportunidad de aplazar 5 años más para alcanzar la rentabilidad adecuada. Universidades. Fomentar la creación de nuevas competencias en universidades públicas y privadas. Preservar la competencia y sujetarse a mejoras para servir en la utilización y manejo de la infraestructura ferroviaria, en coordinación con las universidades, para atribuciones reguladoras, normativas, fiscalizadoras, en solución de controversias en cuestión a la infraestructura ferroviaria. También se propone la creación de una carrera universitaria de ingeniería ferroviaria. Misión y visión del ferrocarril. Tener la capacidad de transportar 100 millones de toneladas anuales por ferrocarril. Conseguir la eficiencia energética y llegar a consumir la tercera parte de lo que consumen los camiones. Lograr un alto índice de seguridad vial, logrando que sea una alternativa de transporte más segura. Combatir la informalidad del transporte en general en el área urbano y regional. Lograr ser un medio de transporte más competitivo y eficaz. Innovación tecnológica. Dura 7 veces más que la vida de una carretera. Cuesta la tercera parte de lo que cuesta una carretera. Es 6 veces menos expuesto a los desastres naturales. Reparación más rápida y tiene una vida útil de 50 años. El ferrocarril es la manera más limpia y eficiente de transportar materiales y mercaderías. Usa 3 veces menos contaminantes que los camiones. De 2 a 4 veces más eficientes en el consumo de combustibles. Representa el 4% de la emisión de gases. Sin embargo, movilizan el 42% de la carga. 2020-2030 se implementarán con trenes eléctricos. 2040, tren de levitación. Propuestas.
Para el 2020 se tiene previsto desarrollar vías transversales que comunicarán Chimbote y Abujao, Chancay con Puerto Esperanza, ambos fronteras con Brasil. Para el 2030 se pretende crear la longitudinal de la costa, uniendo Tumbes y Tacna. También se pretende proyectar las transversales que irán de Paita a Caballococha y de Marcona a Puerto Pardo. Para el 2040 se pretende intercomunicar toda la sierra, comenzando desde Moquegua hasta Pinglo, desde Desaguadero hasta el Estrecho. Brecha de infraestructura en el sector aeropuertos. En la actualidad, el país cuenta con 29 aeropuertos y 3 de ellos se encuentran en construcción, de los cuales 19 están concesionados hasta el 2031 y 2036. El resto son administrados por el Estado. Actualmente hay 5 aeropuertos funcionando como internacionales. Son el aeropuerto de Lima, Cusco, Arequipa, Iquitos y Pucallpa. Sin embargo, hay otros aeropuertos que tienen clasificación internacional. Estos son de Chiclayo, Trujillo, Piura, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. Estos aeropuertos no hay vuelos internacionales programados, pero en caso de llegar un vuelo charter internacional, se acomoda un counter de migraciones y los pasajeros ingresan al país por ahí. En el sector aeropuertos se tiene una brecha de inversión en infraestructura de $2.378 millones a largo plazo para el periodo 2016-2025. Fuentes de corrupción. Concesiones por más de 25 años de los principales aeropuertos. Ejemplo de ello es el Aeropuerto Internacional de Chincheros, en Cusco, que se encuentra en construcción. Fue concesionado en el 2014 por 40 años. Licitaciones dirigidas al momento de concesionar los aeropuertos. El déficit de aeropuertos en todo el país. Estafas en los paquetes de viaje. La policía coludido con mafias dedicadas a sacar drogas en los terminales aéreos. Sobredemanda de viajes y altos precios de pasajes. Centros de formación académica. Promover la investigación en las universidades del país. Fomentar pasajes especiales para universitarios. Implementar convenios entre las empresas concesionarias y las universidades para realizar investigaciones. Convenios de trabajo entre las empresas concesionarias y las universidades del país. Implementar el SEMAN. Visión de futuro al 2020. A finales del 2019 se pone en funcionamiento el Aeropuerto Internacional de Chincheros, generando un flujo turístico a gran escala, y se da inicio de la ampliación y construcción del Aeropuerto Internacional de Arequipa y del Aeropuerto Internacional de Iquitos. En el 2020 se promocionará el turismo sostenible en todo el país. Visión de futuro al 2030. Se iniciará la ampliación y construcción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la ampliación y construcción del Aeropuerto Internacional Carlos Martínez en Trujillo. Se iniciará la construcción del Aeropuerto de Pucallpa, la ampliación y construcción del Aeropuerto de Juliaca
ampliación y construcción del Aeropuerto Internacional de Puerto Maldonado y Piura. El Perú mejorará las comunicaciones aéreas en toda la selva peruana. Es el primer país aplicando el turismo sostenible, teniendo un promedio de más de 15 millones de turistas anuales. Visión de futuro al 2040. El Perú administrará todos sus aeropuertos debido a que todas sus concesiones llegarán a su final. El SEMAN ampliará su cobertura de producción de aviones comerciales, dando un paso a una nueva evolución tecnológica de la aeronáutica. Creación de centros de investigación aeronáutica en cada universidad del país. Puertos. Perú, centro del comercio marítimo mundial. Perú posee un potencial estratégico de acuerdo a su ubicación, por estar al centro occidental del Pacífico Sur, convirtiéndose de esta forma en un nodo natural del comercio marítimo con influencia en el Pacífico, Atlántico e Índico. En Perú existen 134 instalaciones portuarias, de las cuales 60 son marítimas, 65 fluviales y 9 lacustres. Los principales puertos son Callao, Paita, Salaberry, Chimbote, San Martín, Matarani e Hilo. Brecha de infraestructura. Según el World Economic Forum, la calidad de la infraestructura de puertos peruana recibe un puntaje de 3.7 sobre 7. El principal problema de transporte marítimo es que los principales puertos requieren modernizarse para atraer a los megacarriers, y en los puertos fluviales es la falta de infraestructura y modernización. Fuentes de corrupción. En la actualidad existen problemas de corrupción en la parte administrativa y cobro indebido de pases. Además, uno de los problemas más grandes es que la exportación del 80% de la cocaína que se produce en Perú sale por los puertos. Visión de futuro. En el 2020, la región de la selva se afianza y mejora los puertos ribereños, mejorando de esta forma el servicio de transporte de productos de la zona y turismo. También se inicia la lucha contra el narcotráfico mediante una rigurosa inspección de containers con la adquisición de un escáner de última generación. En el lago Titicaca se crea una ruta turística binacional Perú-Bolivia, fortaleciendo las relaciones con nuestro vecino y brindando un mejor servicio al turista nacional e internacional. En el 2030, el Perú cuenta con profesionales altamente capacitados en el exterior que inician con los programas de enseñanza con simuladores, ayudando a posicionar el Perú en uno de los países con mayor desarrollo en dichas tecnologías. Además, por medio de una asociación con grandes empresas internacionales, el Perú crea un circuito de crucero turístico a lo largo de la costa nacional, aprovechando las paradisíacas playas y lugares turísticos costeros con los que cuenta nuestro país. En el 2040, el Perú ya cuenta con 3 importantes megapuertos: Paita, Chancay e Hilo, con capacidad para albergar los megacarriers, convirtiendo al Perú en un nodo de comercio marítimo a nivel mundial. También, el Servicio Industrial de la Marina desarrolla la tecnología para la elaboración de barcos mercantiles de gran envergadura, iniciando así con un proceso de industrialización complejo. Gerenciamiento de visión de transporte del Perú al 2040. Superar las desigualdades sociales y territoriales. La creación de nuevos ejes turísticos a nivel nacional. Apoyar al proceso de descentralización económica y social del país y la regionalización.
Implementación de políticas para la formación académica especializada del capital humano del país, en convenios con las mejores universidades del mundo. Superar las desigualdades sociales y territoriales. Mediante la interconexión de centros poblados, distritos, provincias y regiones, con los diferentes tipos de transportes, se recortará la brecha que existe en la desigualdad social, así como la macrorregionalización del territorio peruano. Apoyar al proceso de descentralización económica y social del país y la regionalización. Se proyectan políticas territoriales y la descentralización vial del Perú, estableciéndose nuevas normas de organización del uso y ocupación del territorio entre las diferentes regiones, uniéndose en 3 grupos: norte, centro y sur. El fortalecimiento de cada uno de estos grupos mediante la interrelación entre regiones colindantes en un primer inicio de acuerdo a sus actividades económicas como la agroindustria, minería, biodiversidad forestal, turismo, para poder obtener un desarrollo interno que signifique mayor productividad, dando como resultado el fortalecimiento descentralizado y descentralización económica y social del país y regionalización, teniendo como un resultado final una planificación para el desarrollo integral del Perú, tanto en el norte, centro y sur del Perú. Creación de nuevos ejes turísticos a nivel nacional. Con el crecimiento ordenado del transporte, carreteras, ferrocarriles, puertos fluviales, aeropuertos, se podrá promover y desarrollar el turismo con la creación de nuevos ejes turísticos en todo el Perú. Implementación de políticas para la formación académica especializada del capital humano del país, en convenio con las mejores universidades del mundo, para poder convertirnos en un país industrializado.